Continuamos con los tutoriales y ahora vamos a manejar lo que es nuestro personaje. Vamos a configurarlo todo para que quede como un personaje en los juegos de terror. Lo principal es cambiar la cámara de tercera persona. Yo le puedo dar aquí y se me va también a abrir una ventana con el juego. Si fijan, la cámara está en tercera persona y pues realmente los videojuegos de terror suelen ser en primera persona, a diferencia de algunas excepciones como Resident Evil, pero en general le da una mayor inmersión tener una cámara en primera persona. Bien, la manera más fácil de hacerla en primera persona, primero es aquí en Camera Boom, que es básicamente el brazo que sostiene a la cámara. Este Camera Boom pues yo lo puedo mover y se mueve la cámara consigo. Este aquí, si se fijan, dice Target Arm Length, que es la distancia que está desde el punto inicial hasta donde se ubica la cámara. Yo lo voy a cambiar a 0 y se va a mantener básicamente en ese. Después voy a arrastrar este Camera Boom a mi mesh. Si se fijan, esta mesh es básicamente el modelo de mi personaje con algunas animaciones. Si se fijan, aquí viene el modelo en sí, vienen algunos materiales y también viene aquí el controlador que maneja las animaciones. Bien, este Camera Boom lo voy a añadir a la cabeza, que es una de las formas más comunes de hacer cámaras en tercera persona. Igualmente también la puedes como que arrastrar aquí y poner así como hacia adelante. El problema de esto te lo voy a enseñar. Fíjate que como que atraviesa un poco lo que es el jugador y tienes algunos problemas, por ejemplo, que no se ve tanto el movimiento y que puedes atravesar, por ejemplo, las paredes. Entonces tienes que hacer ahí algunas configuraciones para que no se pasen. La otra manera que te digo que es la más utilizada es básicamente añadir esta cámara a lo que es el modelo del jugador. Para ello, los modelos incorporan los huesos. Lo va a abrir aquí, con doble clic, y se va a abrir aquí lo que es el personaje. Si muevo aquí este Skeleton Tree, te puedes fijar que aquí tiene diferentes huesos. Entonces estos huesos nos permiten animar al personaje y también incorporarle algunos elementos. En este caso vamos a incorporar lo que es en la cámara. Aquí en Camera Boom vamos a darle en Parent Socket, que es donde se va a añadir. Vamos a buscar lo que es aquí los huesos, Head se llama. Esa es una terminación, casi todos los modelos traen más o menos las mismas nombres de huesos. Entonces aquí lo añado en Head. Y se fijan, se movió completamente mi cámara. Esto porque pues obtiene ya otra ubicación del hueso. Aquí para regresarlo a su posición inicial simplemente le voy a dar aquí en locación. Si se fijan, aquí aparece una pequeña flechita y yo lo voy a picar y va a regresar a su posición original. Vamos a compilarlo. Y yo aquí tengo ya mi personaje. Si se fijan, puedo moverlo y ya queda un poquito mejor incorporado. Seguimos teniendo un poco el problema de que se ve hacia dentro del personaje. Esto no debería pasar, ahorita lo vamos a configurar. Y también tenemos el problema que si yo camino hacia atrás, el personaje completamente rota. Entonces aquí estoy viendo de espaldas prácticamente desde la nuca y pues eso no debería pasar. Entonces vamos a configurarlo. Para ello es muy fácil, voy a irme aquí a mi VP Horror Player y aquí en la carpeta, en la opción de detalles, voy a buscar Rotation. Y aquí tengo las configuraciones de la rotación de mi personaje. Por defecto lo que me importa va a ser aquí. Viene algunas opciones activadas y otras activadas. Lo que me va a interesar es esta, Use Controller Rotation Yaw, lo va a activar. Y este de Orient Rotation to Movement también lo voy a quitar. Entonces vamos a compilarlo. Y vamos a ver que ya el jugador no rota hacia atrás y rota con el movimiento de la cámara. Bien, ahora vamos a configurar la cámara. Si se fijan, pues una cámara tradicional en la que a donde yo dirijo el cursor, pues prácticamente se mueve el personaje. Es muy utilizado para juegos donde requerimos mucha precisión, pero en un videojuego de terror vamos a configurar otro tipo de cámara que sea un poquito más suave. Voy a irme aquí a mi Camera Boom y aquí voy a buscar lo que es cámara y me va a decir aquí el Camera Lag, que ese lag pues es una pequeña señal tardía entre lo que hace el cursor y lo que hace la cámara. Y voy a activar el Rotation Lag. El Rotation Lag es el que me va a interesar, que es básicamente para hacer que la cámara tenga una suavidad. Voy a probarlo así con el valor por defecto es 10 y lo voy a probar. Si se fijan, tengo un poquito mayor de suavidad en el movimiento de la cámara.
Aquí yo le puedo disminuir el valor, pero se va a hacer más lenta. A menor el número, más lenta es la cámara. Si se fijan, muevo el cursor y se tarda mucho en mover lo que es la cámara. ¿Ok? Lo voy a dejar por defecto en 10. Considero que es un valor adecuado. Y si se fijan, ya tenemos un poquito el personaje. Tenemos aquí el problema del personaje moviéndose. Si se fijan, yo lo muevo y tenemos este problema. Esto es por el lag de la cámara, pero el que hace de la distancia, no la rotación. O sea, si se mueve el personaje hacia adelante, va a haber un pequeño retraso entre la cámara y el movimiento del personaje. Para ello, esto lo voy a aumentar a 1000 o 10000 y vamos a prescindir de ese pequeño lag de ese personaje. Entonces tenemos aquí nuestro jugador, podemos moverlo. Se fijan, ya es una cámara un poquito más inmersiva. Igualmente tenemos algunos ajustes dentro de nuestra cámara, sobre todo el field of view, que es cuánto observamos de la cámara. Si yo lo disminuyo, vamos a ponerle 40. Vamos a jugarlo. Si se fijan, veo como más cerca los objetos. Esto te podría interesar a lo mejor en videojuegos shooters, donde el campo de visión pues es a consideración del jugador. Pero en el videojuego de terror pues normalmente se maneja 90 o 120, en el que puedes ver un poquito más de lo que es el entorno. Bien, yo lo voy a bajar en un intermedio, en 100, para poder visualizar un poquito mejor el entorno. Y aquí lo tenemos. Si quieres algo un poquito más cinemático, incluso te podrías ir a los 80. Tienes un poquito más cinemático, tienes un poquito menos de visión. Pero como te repito, voy a manejar un intermedio y lo voy a dejar aquí en 100. Prácticamente ya creamos nuestro personaje. Aquí cuando lo reproduzcas desde el viewport le puedes dar a la tecla F11 y se te va a poner en pantalla completa y puedes visualizar de mejor manera el videojuego. Entonces yo puedo aquí ya mover mi personaje por todo el camino y tenemos ya la cámara un poquito con mejor movimiento. Lo único que nos quedaría hacer es cambiar la velocidad del jugador. Entonces para ello voy a irme aquí a BP Horror Player y le voy a buscar la variable de walk speed. Y se fijan, aquí tengo las opciones, que es la velocidad con la que yo camino. En los videojuegos pues está el caminar, el correr, agacharse, etcétera, etcétera. Pero este walk speed se denomina al caminar base del jugador. Por defecto está en 500 o 600. Yo lo voy a dejar en 300. Porque también vamos a incorporar una función de sprint. Si se fijan, ya es un caminar un poquito más tranquilo. Ya no va tan rápido. Y esto funciona muy bien para los videojuegos de terror, donde pues realmente el gameplay es un poquito más pausado que por ejemplo en juegos de acción, donde sí requeremos una velocidad mucho más alta. Y esto también le da cierta inmersión al videojuego. Entonces esto ya lo dejamos configurado. Y de momento sería todo por esta lección. En la siguiente vamos a ya incorporar alguna funcionalidad, que es la de correr, para que aprendamos a manejar lo que son las variables. Así que te espero en el siguiente video y nos vemos.